Hola, somos Ciudades Reveladas. Hola, somos Basurama. Y esto es Otras Maneras de Investigar. Un podcast de la red Contested Territories, dedicado a pensar juntos Metodologías experimentales de investigación territorial. Charlamos con gente que investiga la ciudad y el territorio, utilizando casi cualquier manera de mirar el mundo, para tratar de encontrar aquellos que solemos pasar por alto. Hoy hablamos con el artista visual Julián D'Angiolisio. Hablamos con él de cómo investigar territorios utilizando artes visuales. Bueno, entrevista con Julián D'Angiolisio en su propia casa en Parque Caballito, día 21 de julio de 2022, ¿no? 3 menos 10 de la tarde. Empecemos por unas cuestiones, vamos a hablar sobre todo de cuestiones metodológicas de tu trabajo, no tanto descriptivas. Bien. Y justamente, partiendo del hecho de que estamos en tu casa y que te sientes extraño, yo diría que tú lo que has logrado con tu trabajo es acercarte a un territorio extrañándote de él tú mismo, incluso aunque lo conozcas perfectamente. ¿Crees que puede ser un buen inicio de conversación este? Nunca mejor, la verdad. Sí, me parece muy bien. Justamente por eso, digo, lo que mencionás es como muy parecido al inicio del libro del Parque Rivadavia, que es esta idea, ¿no? de volver al territorio familiar, ¿no? Después de un viaje y encontrarlo encerrado, ¿no? Que fue lo que sucedió aquel verano. Estaba el parque completamente vallado, no se veía desde la vía pública. Yo estaba con mis valijas de vacaciones y bueno, eso generaba un extrañamiento inmediato. Le di una vuelta al perímetro del parque y bueno, efectivamente estaba siendo sometido a una reforma paisajística, entre comillas, que en realidad, digamos, de alguna forma tamizaba el desalojo de los feriantes que había habido en las semanas anteriores, producto también de la explosión de la crisis del 2001, ¿no? Que se había ocupado el parque. El parque tradicionalmente es un parque en el cual están estos espacios informales de ferias y todo eso, pero que siempre fue muy tradicional. Fue uno de los primeros parques en los años 40 que se empezaron a formar el intercambio de sellos postales, de filatelia, de ese tipo de mercadeo. Después se incorporaron las revistas de cómic mexicanas, de historieta, y enseguida se estableció como un espacio medio de contracultura, digamos, de intercambio de mercancía contracultural, con algunos sucesos durante la dictadura militar, y después, bueno, finalmente en el año 2003 se hace este cerramiento y se hace la remodelación del parque, que para mí esa es un poco la tesis, porque fue una tesis mía de licenciatura de mi carrera en su momento. La tesis era que había sido una especie de caso testigo de una especie de ensayo de cambio en los parques públicos de la ciudad. Cosa que, bueno, no sé si decir tenía razón, pero de alguna forma hubo un montón de parques. Parque Los Andes, incluso plazas de una manzana, plazas chiquitas, tenían ya esta idea de la preservación y de las rejas como un espacio. Lo cual también clausuraba, no es tanto por una cuestión de preservación de los juegos o de esa cosa más de los paseos o más paisajística, si querés, que se justifica por ahí en casos como, no sé, como el Jardín Botánico, que siempre estuvo enrejado, u otros. Acá me parece que lo que empezó a suceder es que no había posibilidad de acceder de noche al espacio, ¿no? Y eso ya enseguida digamos, discriminaba un uso muy claro, ¿no? En el cual los privilegiados eran los niños diurnos, en el ambiente diurno, pero no los jóvenes por ahí, en el ambiente más nocturno, ¿no? Y de alguna forma era una contranatura en relación a la tradición contracultural del parque, ¿no? Pero bueno, eso en relación al extrañamiento de un espacio que nos resulta conocido, familiar, ¿no? Claro, pero lo has hecho trabajos sobre territorios que no tenían nada que ver contigo. Parque Rivadavia está súper cerca de tu casa, es tu parque,
Pero luego has hecho trabajos sobre la Salada, que sería como todo lo contrario, el otro Buenos Aires. Pero también cuando uno habla de la Salada y ve tu trabajo sobre la Salada, ve capas como que solamente puede conocer un saladeño, un feriante de la Salada. En ese caso, cuando te acercas a un lugar que no es propio, ¿cómo haces para sentirte extrañado en lugar de resabiado? ¿Cómo haces, si lo citas en tu libro del Parque Rivadavia, a David Byrne, el artista estadounidense, neoyorquino, que dice, me gusta mucho olvidarme de las cosas y reconocer cómo es el cielo azul, por qué los autobuses se mueven, cómo camina la gente por la calle? ¿Cómo es ese proceso como de extrañamiento, incluso de lo que te es extraño, para no terminar resabiado o colonizando o exotizándolo? Bueno, es raro, el proceso me parece que es largo también. En el caso de la Feria de Salada, justamente era un espacio al cual no me era familiar. Sin embargo, mi familia es de Loma de Zamora, o sea, no es tampoco tan lejana a la locación, y algunos quizás haya ido al balneario, ¿no? Cuando eso funcionó como un balneario alguna vez. Pero la feria en sí misma como fenómeno no era un lugar familiar para nada, y de hecho era una fascinación lo que nos provocaba, ¿no? Que hicimos varias excursiones en grupo, ¿no? Primero con el rally conurbano, después el colectivo que se llamó en su momento Tu Parte Salada, que reunía gente de M7 y gente más de distintos lugares, digamos, más que nada de la arquitectura. Pero a partir de las visitas sucesivas que empezamos a hacer, me parece que enseguida empezó como a surgir cierta fascinación sobre cómo es que esto funciona, digamos, ¿no? Porque lo que más nos sorprendía era que había un montaje y un desmontaje del espacio en cuestión de horas, ¿no? Se armaba para que la feria funcionara de noche, para que la feria recibiera a los micros que venían con los feriantes de las provincias para hacer sus compras y después volver. Y después se desarmaba. Entonces también eso motivó a ir al espacio en otros horarios, en horarios donde la feria no funcionara, donde uno podía tener más sospecha, uno veía las ruinas. Hay un montón de ruinas como de discotecas de los 80 también, de lugares. Hay mucha vida, hay mucha arqueología de vida nocturna en todo lo que rodeó a los balnearios, porque parece que los balnearios siempre tuvieron sus boliches nocturnos. Pero después con la decadencia de los balnearios, con la contaminación del río y todo, solo quedaron los boliches nocturnos, que se volvieron, por decirlo como más tumba, digamos, por decirlo de alguna forma, se volvieron más espesos, y hasta los 80, 90 incluso que se organiza esto, que yo no lo pude meter en la película ni en los otros espacios, pero llegué a tener una entrevista con el creador de Picnic Tropical, se llamaba, que era una especie de programa ómnibus, un programa de estos que duran muy largos en la TV pública, ¿no? Y el tipo fue uno de los creadores, por lo menos de los empresarios, que armó la movida de la cumbia, las primeras cumbias que se hacían. Y lo filmaban en el balneario Ocean, ¿no? Lo filmaban en el balneario Ocean, como lo usaba de estudio, y las bandas iban, armaban y hacían el espectáculo ahí. Todo esto en el momento en el cual la feria ya empezó a existir, en su versión más inicial de los años 90, pero después, bueno, fue creciendo hasta lo que es actualmente. Después, obviamente, uno empieza a conocer eso. También lo que tenemos que olvidar por ahí son las estereotipaciones, ¿está bien dicho? No sé si se dice así, sí. Pero como la cosa estereotípica de la representación de los medios masivos, ¿no? Como algo de que la Salada también acá fue como un ícono de la piratería, un ícono de lo que está, del mercadeo ilegal. Entonces, como que la primera imagen que uno veía en los medios era esa. Un poco el trabajo de entrada, lo que buscaba era cambiar esa imagen, o por lo menos tener otra imagen respecto a eso, ¿no? Porque nos damos cuenta muy fácilmente que ya era una distorsión, ¿no? Y también era una especie de demonización, ¿no? Y también porque en esos años se había puesto como emblema internacional de la Unión Europea, ¿no? Entonces, como del mercadeo ilegal, digo, ¿no? Era algo, de hecho eso fue algo que también generó mucho interés en nuestro trabajo. Coincidió, fue algo medio azaroso, pero terminó coincidiendo, digo, hicieron un evento, me acuerdo que yo viajé en San Diego, en la UCSD, que se llamaba Informal Market Worlds, no sé si lo ubican, que era una especie de evento académico internacional, que viajamos gente de todo el mundo. Yo era uno de los pocos realmente académicos, digamos, como en relación al territorio, pero mucha gente como con trabajos, sobre todo de Oriente, de Asia, de espacios que, bueno, que uno diría, mirá vos, ¿no? La India y la Salada como que están cerca, ¿no? Como esa especie de asociaciones que a priori no diríamos que están cerca, pero que sí, ¿no? Al fin y al cabo terminan sucediendo.
Y bueno, en La Salada un poco sucedió eso y después también un poco la idea también de buscar una estructura para la película, que bueno, que terminó siendo una sinfonía urbana, digamos, una especie de sinfonía urbana. Y me gustaba la idea también de que la feria, que La Salada sea una sinfonía urbana. Era un poco también como hacer una justicia histórica también a la feria. Y también de tratarla como una ciudad, cosa que también mucha gente no lo consideraba, ¿no? Pero en ese sentido, sí, para no seguir hablando de La Salada, que es hermosa La Salada, me encanta La Salada, creo que es interesante volver a esta lógica del extrañamiento, ¿no? Y cómo en las dos ocasiones has hablado de la historia del lugar. Parece que tú siempre empiezas de una manera muy sistemática, analizando la historia del lugar, como la primera operación es documental, es archivística, porque a su vez en tu trabajo hay mucho de buhonero, ¿no? De persona que anda buscando cualquier cosa. Porque si uno va a hacer un documental sobre La Salada y termina entrevistando al hombre que inventó la cumbia, es que puede darse, que le pasa a algunos académicos y a todos los experimentales, me parece, no sé cómo lo veis vosotras, que al final todas las investigaciones tratan sobre el mundo en general, ¿no? Cómo hacer que eso no se embrolle. Cuando uno hace una película está obligado a que tenga un ritmo, un orden, para que el espectador no se pierda. ¿Cómo funciona ese tipo como de expansión total, de investigarlo todo y luego desechar documentos? Bueno, ¿cómo cuenta ese proceso? Sí, todavía no lo sé. No sé cómo embrollarme porque de hecho estoy en un embrollo actual. Mi película actual está en ese estadio. Parece una descripción exacta del problema que tengo en este momento, que es como esa especie de estructura de investigación medio eso, multiplicada, no sé, rizomática, como de ir para todos lados, que en realidad es algo como muy placentero también en la búsqueda, en esa forma de perderse, en la información que no es tan planificada, no tan previa, y que te lleva a lugares insospechados, que son muy, muy, muy gozosos para el descubrimiento o para el hallazgo de algunas situaciones. Pero al fin y al cabo no resulta siendo muy ejecutivo, muy práctico en relación a los tiempos, ¿no? Ahora estoy con mi película esta de la espeleología, también es un proyecto que empecé en el 2014 y recién lo estoy terminando ahora, ¿no? Y sin embargo siento que todavía no podría explicarte exactamente de qué se trata. O sea, sí que involucra a muchos espeleólogos, pero no te puedo decir con claridad. O sea, esto es muy loco porque es una claridad que uno empieza a tener después de la película, ¿no? Después que termina esos trabajos, o que por lo menos uno empieza a tener un feedback también como de la recepción de los trabajos, y uno empieza a darse cuenta también qué sucedió con ese trabajo, ¿no? Y por ahí no es algo tan digitado, ¿no? Yo no estoy tan, o no me siento tan identificado con esa idea del artista genio que vislumbra y que hace, ¿no? Que ilumina el saber, no sé, como que no me la creo a ese nivel, digo, no puedo, no creo en esa especie de cuestión tan artificial. Pero me pasa con estos proyectos que me parece una buena forma, ¿no? Empezar por lo lateral, por la cosa más asociativa también. Y lo pruebo también a nivel formal en el montaje, ¿eh? En el montaje de las películas. Digamos, me está pasando con esta película también que me gusta que haya algo de lo imprevisible, ¿no? En una narración me parece que está bueno. Volviendo a esta idea de, digamos, estos dos proyectos que mencionaste del Parque Rivadavia y La Salada, que están anclados a un proyecto en un lugar muy concreto y que todo el mundo conoce, por lo menos los que somos de esta zona, pero ahí hay un salto que veo con Cuerpo de Letra, ¿no? Que el lugar no es un lugar concreto, o sí, pero es un lugar más de tránsito, ¿no? Entonces, ¿cómo hiciste para hacer ese pasaje, para concebir la espacialidad, ¿no? En este nuevo proyecto? Y bueno, también si podés ir comentando con cuestiones más metodológicas o del proceso de trabajo, pero en esa clave, digamos, con un nuevo concepto de espacio. Bueno, sí, está bueno como el contrapunto que hubo con Cuerpo de Letra, porque claramente a mí me interesaba mucho meterme en la película en Cuerpo de Letra porque ya tenía que analizar como las dinámicas de estos grupos que son difíciles de hallar, ya difíciles de localizar, que prácticamente por definición, estamos hablando de los grupos que hacen las pintadas políticas, ¿no? Generalmente de noche, en momentos no visibles, en circunstancias informales claramente, y que responden a grupos políticos que por ahí no son tan claros, a veces sí, a veces no. O a varios, obviamente, ¿no? Eso es un poco bueno, eso también fue un aprendizaje a partir de conocerlos, de que me daba cuenta que uno que pintaba con amarillo de día y de noche pintaba con otro color y no había ningún conflicto al respecto. Y después también me parecía interesante
que igual, nada, es paradójico pensar esto en el contexto del late Kirchnerism, digamos, claro, como pensar esta cosa de la militancia, de que se profesionalizó de alguna forma un oficio que siempre estuvo vinculado a las bases militantes, ¿no? O sea, siempre como que en los años 50, 60, sobre todo en los años de proscripción del peronismo, eran los grupos que salían a pintar los murales con las consignas o ciertas cuestiones que no podían ser visibilizadas por proscripción política. Y que esto generó una especie de escuela, por un lado una escuela gráfica, como una especie de estilo propio de acá, del conurbano de Buenos Aires, de la región metropolitana, y que se profesionalizó, se transformó en una especie de forma educada, y en la cual hay un estilo como si fuera una especie de street art vernáculo, en el cual los chicos aprenden cómo se hace, ¿no? La sombra de determinada forma, en diagonal, en axonométrica, toda una cantidad de precisiones. O sea, como que hay algo de un saber muy específico y que se empieza a mí me interesaba que en la película eso quedara claro, como cómo se transmite el saber de esa técnica, ¿no? Y que además me causa gracia porque yo estudié Bellas Artes, porque yo hice como la carrera de arte, entre comillas, y esa cosa como de oficio medio de otra época del siglo XX, traspolada a una disciplina que no tenía nada que ver, y que por ahí son chicos que hacen, digo chicos porque mayormente hay algunas chicas, pero son más excepciones, como que mayormente, después dejaban de hacer eso. Es un trabajo que es muy tóxico además. O sea, la cal es terrible, te hace mierda los pulmones. Entonces, bueno, lo hacen hasta cierta edad y después dejan. De hecho, creo que Ezequiel, que sigo en contacto con él, el protagonista de la película, ahora está más dejando, cada tanto de meter alguna changuita. Yo le veo a veces algunas que digo, este es el S por el tipo de letra, pero claramente no está laburando. O sea, pasó más a ser más músico, qué sé yo, cosas que le interesaban más. Pero igual me gusta esa idea, como un trabajo que también es de alguna forma, no sé, te incorpora a una escena que sin querer es política también, aunque sea un poco tercerizada, ¿no? Pero bueno, también es una pregunta que yo lanzo, no es algo que yo tenga la respuesta en el sentido de la política, de la militancia. Vos decís, de hecho mucha gente se enojó por ahí con la película o con cosas que yo decía respecto a esto, como diciendo, no, ¿cómo dedicar una película a gente que hace esto sin ideología? Vos decís, bueno, pero justamente es interesante cómo estos procedimientos son vaciados también, ¿no? Como que son procedimientos que no son fijos y que eternamente es como el stencil también. El stencil, no sé, en el 2001 está usado para determinadas, se sigue usando. El feminismo ahora tiene muchísimo stencil. De hecho, la mayor parte de las pintadas tienen que ver con el feminismo ahora, digamos, que no son las oficiales o hechas por estos grupos. Total. Pero a la vez tiene que ver mucho con una cosa del activismo y una especie de primer activismo en la calle que está bueno para y el stencil además es algo que puede hacer una sola persona, o una mochilita sin que haya mucho, sin llamar mucho la atención. Cosa que una brigada que hace estas pintadas es difícil que nos llame la atención porque en general son 4 o 5 con una camioneta, con el aerógrafo, con el compresor, con aire. Bueno, es como otro despliegue, ¿no? De todos modos, al ser tantos, la resuelven enseguida, lo hacen como una velocidad, que eso también me fascinó, digamos, como cuando empecé a hacer el, entre comillas, casting, a conocerlos, que además todos desconfiaban, obviamente, digamos, de la convocatoria, ¿no? Entonces me citaban en estaciones de servicio lejanísimas, ¿viste? Como no sé, de lugares muy remotos. Claro, y iba y aparecía y de golpe me hacían esperar y todo y nada, y finalmente nada, sí los conocí a algunos de ellos y terminé armando digamos, la parte de ficción de la película, que lo tuvo porque tiene que ver con un desprendimiento también del conocimiento que tuve de la actividad, digamos. El guión no es que lo tenía preestablecido, sino que surgió a partir también tenía un guión previamente, pero que lo tiré a la basura, digamos, ¿no? O sea, terminé como apropiándome de muchas anécdotas que ellos me contaban, ¿no? También que me parecían interesantes que estén. No sé, los cruces en la estación de servicio, algunos celos entre ellos, y la disputa por las paredes, todo
la cosa del final de la película, que se dividen la General Paz de un lado y del otro para un candidato, una negociación ahí mismo. Me parecía divertido ese. Claro, lo ese que tiene tu impronta. trabajo es claramente una explicación muy larga, pues llevas 20 años trabajando, entre la dicotomía o las sinergias entre lugar y territorio, ¿no? Y así ya repasamos todos tus trabajos, también la fabricación de un territorio, como fue Antrópolis, y en el sentido de que no tanto o la producción de un lugar propiamente y de un territorio. Porque yo creo que habías aprendido, a base de descifrar los territorios, como la sala del Parque Rivadavia, cómo se construyen esos imaginarios, esas historias, esas agresiones, y fabricaste un lugar al lado de Tecnópolis que reunía lo que habías analizado. ¿Cómo es eso? Como partir de cero. Y si de alguna manera crees que tu trabajo al fabricar un territorio te enseñó a analizar territorios, o viceversa, al habernos analizados previamente, pudiste fabricar un territorio, o fue pura suerte. Un poco de todo, es una combinación de todo lo que dijiste, digamos, porque en realidad el proyecto de Antrópolis nace con una serie de dibujos que yo había hecho, un poco analizando la tecnología que usaba el gobierno para hacer estos vallados que mencionábamos al principio de, relacionados con las remodelaciones, como si fuera toda la tecnología del andamio, de la arquitectura provisoria de la reforma de la ciudad, digamos. Entonces yo había hecho unos dibujos en los cuales había como una suerte de laberintos, digamos, para sintetizarlo, como espacios que se abrían y se cerraban, con pasillos, con cul-de-sac, no necesariamente funcionales, ¿no? Era un poco divertido el diseño a ese nivel, que yo quería hacer con vallados de publicitarios de la calle, ¿no? De hecho, fue una empresa que yo encaré, que un poco la menciono en el libro del Parque Rivadavia. Llegué a tener una reunión muy graciosa con el gerente de la empresa Viacart de publicidades. Le presenté el proyecto. Claro, yo la verdad que era más joven y un poco más ingenuo, se lo había llevado como un cierto convencimiento del proyecto, y él, no sé por qué me dio la reunión, porque en realidad sabía que no iba a apoyarlo, pero tuvimos la reunión y me hizo la pregunta esa que fue mágica, que fue: ¿qué sentido tiene crear un espacio lleno de mensajes? Me dijo él, el gerente de las empresas de vallados publicitarios. Yo le respondí, es la misma pregunta que me hago con ustedes, o sea, es como algo como muy extremo. Qué pregunta poética. ¿Qué pregunta? ¿Qué sentido tiene crear un camino lleno de mensajes? Yo digo, no, porque me preguntaba, ¿y los carteles qué van a tener? Bueno, los que ven, como vengan, le dije. Si vienen con publicidad, les voy a dejar la publicidad, y si no es que voy a hacer algo. Porque claro, él me imaginaba una especie de manipulación. No, lo mío era como más seco, era usar el material tal como venía, ¿no? Eso de un poco, digamos, fue lo que yo presenté como bocetos cuando tuve las primeras reuniones por Antrópolis. Y a ellos les interesó en realidad, me parece, la capacidad que tenía el proyecto de abarcar una gran porción del territorio en un bajo costo, obviamente, con esta cuestión de la tecnología, de lo provisorio, digamos, de la ciudad, porque ellos ese año estaban inaugurando Tecnópolis y no tenían todo el predio. De hecho, se inauguró en un estado como que le faltaba mucho todavía. Hubo problemas, claro. De hecho, todavía sigue siendo un poco provisorio. Porque bueno, convengamos que el parque de Tecnópolis originalmente era el Batallón 601. Bueno, ahí también vuelvo a la historia, digamos, pero era inevitable, ¿no? Porque es como era un batallón del ejército donde hubo un alzamiento contra la democracia, ¿no? Durante el alfonsinismo, tuvo varios sucesos, digamos, y después funcionó como centro de inteligencia, o sea, fue un centro de detención, no llegó a ser centro de desaparición, digamos, pero sí de traslado de gente, digamos, ¿no? O sea, sí hay muchos relatos de personas que pasaron por ahí y fueron a algún otro centro clandestino. O sea que sí funcionó y fue parte de la inteligencia de la dictadura en su momento. Y ya en ese sentido ya era como... A mí, yo en ese momento, en los años de Antrópolis, yo me preguntaba, bueno, ¿desde qué punto de vista? Igual obviamente uno puede hacer con esa crítica, ¿no? que uno puede tener ahora con el kirchnerismo tardío, pero que igual que bien, ¿no? O sea, ¿con qué criterio uno dice, bueno, salvo la ESMA, ¿no? Rescato la ESMA y Batallón 601 lo hago tabula rasa y hago un parque tecnológico sin que haya mucho que se mencione? Bueno, son preguntas que todavía siguen pasando porque además está lleno. Bueno, ahora está con Campo de Mayo y otro tema, ¿no?
encontraron los aviones, o sea, creo que los A77 están haciendo algo en Campo de Mayo. O sea, hay como preguntas que uno se hace, ¿no? Bueno, ¿cuál es el modus operandi? No digo que no condeno ni salvo ningún procedimiento y no estoy tan seguro de cuál es lo mejor y me parece que estuvo bien la opción de hacer Tecnópolis ahí. Y bueno, Antrópolis me parece que fue una especie de ocasión, medio un umbral, se abrió una especie de umbral cósmico para poder hacerlo y se cerró. O sea, se cerró al año porque no resistía. El otro día nos cantaba Gus que les propusieron una cosa para Tecnópolis Y lo llevaron. y dijeron no, ni en pedo, va a ser un Antrópolis 2, ni en pedo les contestaron. Eso, o sea que... Me imagino. Que está, pero también es lindo cuando un artista, esto ya es un poco fuera de la metodología experimental, es lindo cuando un artista desborda el marco dado y en la institución que te ha invitado dice, me ganaste, vos, no te volveré a llamar, se terminó. Claro, no abriste un camino porque jugaste fuera del marco y creo que es una de las funciones del arte, ¿no? Como dejar afuera la institución. Pero bueno, nos liamos. Entonces, que en Antrópolis se dio un marco Sí. para hacer ¿qué exactamente? Bueno, realmente fue un paisaje artificial que tenía primero esta idea como de boceto respecto a esta tecnología más provisoria, pero que después claramente no se terminó consiguiendo. Entonces lo que tuve que hacer más que nada fue administrar las ruinas del predio, las ruinas de la obra en construcción del predio. Por ejemplo, volviendo al tema del batallón 601, demolieron los vestuarios y todo un edificio que era bastante importante del batallón, donde había habido claramente inteligencia, donde era algo entonces tenían todos esos escombros, los querían enterrar en algún lado, y les dije, no, tráiganlos para acá. O sea, y para ellos les venía bárbaro, por eso también fue muy funcional y también hubo mucha complicidad del equipo, digamos, incluso de infraestructura grosa que hizo Tecnópolis. Les gustó el proyecto porque también les solucionamos muchos problemas claros de construcción del proyecto. Teníamos 2 montañas, o sea, con todos esos escombros hicimos una montaña que era de escombros propiamente y la otra era de tierra, ¿no? Y eran 2 montañas. Y bueno, y la ironía es que esto después con el tiempo se terminaron siendo los Andes, ¿no? Eso saben la historia, ¿no? Cuando nos tenemos que ir, el gobierno, bueno, deciden hacer la administración de Tecnópolis, decide hacer ahí el parque de Samba, que es un parque infantil, y hacen una reproducción en las montañas nuestras de escombros, las tapan y hacen a los Andes, hacen el cruce de la cordillera de los Andes con el muñeco de Paca Paca y el San Martín de fibra de vidrio. No, los escombros estaban tapados. Los taparon como claro, taparon o sea, yo sé que abajo, de hecho abajo está el Renault un Renault que estaba ahí de Antrópolis, todo oxidado, que lo encontramos ahí mismo además, lo dejamos ahí tirado. El Renault está abajo de los Andes, o sea, yo tengo el proyecto en el momento de hacer una idea de arqueológica, de ir a rescatar eso. Claro, quiero encontrar como el rayos X, no sé, un escáner o ir con el herba, ¿no? Se llama el cazametales, ¿no? Por ahí con eso solo ya está bien. Sí, hay una intervención de un día. ¿Y esto con quién lo...? Este último proyecto, ¿lo hiciste con un colectivo? ¿Antrópolis? Solo, ¿cómo lo armaste? Antrópolis lo propuse como un proyecto colectivo, porque claramente estaba en el equipo, estaba Aniese Lo Supone, que es arquitecta, estaba Guido Leberato, que es paisajista, estaba Pablo Chimenti, que es músico, que fue el que hizo como una instalación sonora que de alguna forma emulaba. Era gracioso porque el Tecnópolis tenía su propio sistema de sonido, ¿no? Con una radio, todo del predio, y nosotros teníamos los megáfonos, que son bien de las bocinas del conurbano, con esa sonoridad tan especial, que decían otra cosa, ¿no? De hecho tenía mucho laburo de archivo también. Habíamos hecho algunas capturas de la película de Don Napi, de Buenos Aires en relieve, que habla de una especie de... Bueno, nada, es una película en 3D increíble. No sé si la vieron, recomiendo que la vean. Es obviamente del primer peronismo, ahí sí podemos decir primer peronismo. Es la primera película 3D argentina, que son todas imágenes como del momento así de ebullición, todo multicolor, tecnicolor de esa época, y hay toda una voz en off bien de la época de sucesos argentinos, hablando de las maravillas. Entonces sonaba eso, y era como, bueno, era como una... Sí, antes todo esto era campo... No sé, como que había frases así, pero todas sacadas no estaban completos los textos, sino como que hacíamos extracción
y sonaban otras cosas también. Sonaba un remate, había un remate vacuno, había de todo. Había en cada barrio, por nosotros, cada Antrópolis tenía sus barrios, y en cada barrio había una bocina con distinto material, ¿no? O sea que fue muy multidisciplinar, digamos, Antrópolis. La verdad que incluso cuando terminó, nosotros intentamos defender su permanencia y tuvimos varias reuniones con ideas para formalizarlo un poco, hacer mobiliario para que la gente, no sé, porque había mucha cosa muy fuerte, ¿no? A nivel paisaje. Bueno, claro, había cosas peligrosas. Era peligroso. Y intentamos como incluso proponer algunas cosas con bancos que separen de las partes peligrosas y todo eso, pero bueno, no hubo caso. Samba venía con todo. Lo más gracioso es que después cuando asumió el siguiente gobierno, el gobierno de Macri, fue famoso, fueron muy conocidas no sé, cuando entraron todos a Tecnópolis, empezaron a aparecer fotos de los muñecos de Samba de San Martín, todos destrozados, como y no se sabe si fue un descuido, si se cayeron, si los rompieron, pero la verdad que la imagen era horrible porque era el muñeco destrozado y también se usó mucho como algo de la batalla cultural, ¿no? Muy desde el punto de vista de la batalla cultural. Un lío. Estamos repasando varios de tus trabajos y en cada uno de ellos vemos que hay una mirada como muy a priori desprejuiciada, ¿no? de aquello a lo que te vas a acercar y que también dependiendo de las situaciones vos te componés con otros perfiles, ¿no? Has comentado pues arquitectas o en algunos varias veces, pero supongo que también gente que está por la vuelta, que tampoco es una idea prefijada, me imagino que son colaboraciones que van surgiendo sobre la marcha. Y digamos que todo este trabajo que venimos haciendo de entrevistas un poco tiene que ver con la pregunta de cómo podemos hacer, o sea, cómo buscamos apropiarnos del conocimiento o cómo producimos conocimiento de otras maneras diferentes a lo que entiende la academia como de rigurosidad clásica. Y tú has mencionado, o sea, que viendo un poco tu trabajo hay como labor de archivo, de historia, hay etnografía, pero luego también hay una gran capacidad creativa, ¿no? para formular pues una película, o trabajar con sonidos, o trabajar con lugares, o producir espacios, o performance, o cosas, ¿no? Trayectorias muy largas, como lo que has dicho del proyecto que arrancó en 2014 y que todavía no sabes ni de qué va, o cómo lo puedes contar. Entonces, bueno, como que un poco nuestra pregunta o parte de la labor esta como de acumular estos relatos tiene que ver con aportar algunas claves a un mundo que se dice como ¿no? Y tú también estás relacionado con la universidad, que es como el centro del conocimiento, pero que muchas veces es un conocimiento estanco. Entonces, tú que ya llevas como bastantes años, que también eres profesor, ¿qué reflexión puedes aportar un poco al hilo de este comentario de cómo podemos quitarnos las costuras o cómo podemos rasgarnos las vestiduras un poco a la hora de producir otro conocimiento fuera de un paper, ¿no? Es difícil, la verdad, o sea, no sé si tengo una respuesta. Calculo que cada proyecto genera una respuesta específica sobre su propio dominio, ¿no? Sobre su propio espacio, o en el doblete este espacio territorio-lugar, ¿no? Que está bueno también para pensar. A mí yo no tengo un perfil tan académico, digamos, doy clases en el marco universitario, etcétera, pero no sé, no estoy metido en un doctorado, ¿no? Como que no me da la energía para abocarme a eso. Sí me parece a veces difícil como el encare de la investigación académica si solamente cumple las leyes propiamente de la academia, digamos, como me parece difícil de cambiar el área de influencia, ¿no? De los proyectos. Y de alguna forma me parece que tiene que ver por ahí con no sé, como ese procedimiento, viste, que es muy de los situacionistas, ¿no? De cambiar de signo. La idea de cambiar de signo, ¿no? Es como muy básico también del surrealismo, digamos, como esa idea de cambiar de signo y cambiar de contexto los elementos, ¿no? Pero por ahí no elementos estéticos, por ahí son otro tipo de elementos. A mí eso en general son cosas que termino haciendo de distintas formas en los proyectos, ¿no? Pero no sé si es como un mecanismo, algo medio
como de inercia o qué, ¿no? Pero sí me interesa me parece que es un ejercicio interesante esto de buscar el signo opuesto, porque además me parece que es algo que está en curso todo el tiempo, ¿no? Esta idea de que todo signo es susceptible de transformarse en su opuesto, ¿no? Y es algo muy de la política también, es algo muy complicado también para hacer política. Yo, bueno, si bien no hago política en el dominio político propiamente, sí es algo que me pregunto, ¿no? Porque es muy difícil de mantener como una especie de actitud y una consecuencia en la trayectoria política, y hay que saber, bueno, no sé, muy claro, no sé si meter un ejemplo tan actual, pero ahora toda esta discusión que hay los planes sociales, por ejemplo, ¿no? Que bueno, también es eso, es decir, si hubieras visto a Cristina condenando los planes sociales como ahora, hace años atrás, vos decís, eso no podría haber sucedido. Sin embargo, hay algo de la coyuntura que, bueno, que hace que eso cambie. Lo digo como un ejemplo tonto, pero sí como algo de que cambia el signo político y cambia. Entonces, a ese nivel es un poco desesperante. Como especie, digamos, estamos obligados, ¿no?, continuamente a estar recalculando eso. Y por ahí es eso, en ese sentido es antiacadémico. No hay verdades absolutas, que es algo que la academia teóricamente presupone que hay, ¿no? Porque para algo hay financiamiento para investigaciones, si no, ¿por qué hacemos con el financiamiento para las investigaciones si después las hipótesis no se pueden comprobar, digamos? Entonces, bueno, me parece que es cuestión de tener una astucia para poder establecer esas hipótesis en un terreno más movedizo, quizás, o con categorías móviles por ahí, categorías más dinámicas. Lo digo de una forma abstracta, pero no tengo la fórmula ni una ecuación clara. No sé qué opinan ustedes. Yo para mí tengo una fe enorme en esta lógica que tú decías, el artista como iluminador, ¿no? Esa lógica iluminista del artista, y también el artista genio que encuentra algo que nadie vio previamente, etcétera. Y me parece que sí que es interesante esta pregunta que lanzaba Eva y tu respuesta al respecto de qué hipótesis se fabrican, ¿no?, y cómo se comprueban. Porque claro, cuando uno investiga sobre un territorio, por ejemplo, la hipótesis que tengo es que la reforma del Parque Rivadavia en realidad es una manera de echar a los feriantes. Voy a tratar de comprobar esta hipótesis política, pero por el camino te encuentras otras muchas cosas que vienen a ti, digamos, ¿no? Si pensamos que la hipótesis viene a ti después de fabricar un humus investigativo, creativo, que yo creo que es como tú funcionas, ¿no? Como, ¿qué le dirías al que está empezando y quiere trabajar como tú trabajas? ¿En qué momento uno tiene que parar de acumular humus y en qué momento tiene que no tener miedo a que ese humus creativo, investigativo, se convierta en basura, digamos? ¿Cuánto se va al tacho? ¿Cuánto te permites tú qué le dirías al investigador que quiere, a la investigadora que quiere trabajar como tú? En ese sentido, ¿cuánto acumulas? Es que creo que ese es un riesgo porque el tiempo no está a favor, digamos, ¿no? El momento actual, el aceleracionismo actual, digamos, claramente va en contra de eso. Entonces, enseguida, todo el mundo tiene que postear antes de tener resultados. Entonces, hay algo de eso que es medio contra natura. Y también hay algo de eso que también, por a mí me está frenando un poco. En general, estoy como un poco más recesivo con los proyectos, como más reflexivo, por algo también estoy hace tanto con este último, pero porque también, no sé, siento que el peligro es ese, que se me vuelva basura, que el humus se me transforme en basura, digamos, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, también me está pasando mucho que uno empieza a percibir como ciertos sincronismos, ¿no? Hay algo de ciertas inquietudes que uno empieza a tener, que obviamente no estamos solos y todo el mundo... Hay preocupaciones que son más, que están en el aire, que son globales, ¿no? Entonces también ahí hay que decir, bueno, ahí está bueno, me parece, hacer un corte y decir, bueno, no, esto es lo que se puede hacer desde acá, o desde mi espacio, desde mi equipo, hagamos un corte y, digamos, tiremos esto a la mesa a ver qué pasa también, ¿no? Y después vendrá algo más superador, o no sé, o equivalente, o lo que sea. Me parece que bueno, que es un tema. Me gusta la idea ecológica del humus como proceso de acumulación, de investigación. Pero también me parece que hay algo... Bueno, eso me pasa con el laburo de docencia, sobre todo, que es medio un conflicto ya generacional. No sé, eso del proceso de investigación que va más allá de la compu, ¿no? Que eso es muy difícil para la gente joven, muy joven, como de entenderlo, ¿no? De que pase por otro lado, ¿no? Es como que... Más sobre todo por ahí en el campo académico, ¿no?
no sé, me parece que ahí es un tema y me parece que no hay que tener miedo. En ese sentido, está bueno, la disciplina artística en general siempre es un poquito más desprejuiciada y sin vergüenza, digamos, ¿no? No le teme al ridículo. No, pero me parece... Cosa que igual, no es que digo que las otras disciplinas caigan en el ridículo, generalmente todas caen en el ridículo, pero como que hay algo del artista que en general, bueno, ya está preparado Hacer el gilipollas. Claro. Otra vez viene con, no sé, Hay como está habilitado a ir redireccionando el proceso, ¿no? Que por ahí uno va con una idea más o menos concreta o con un guión para una película y de pronto te encontrás con algo que nada que ver. Y me parece que por ahí, haciendo un paralelismo con el mundo académico, que hay un plan de trabajo mucho más estructurado, hay mucho más recurso por ahí puesto ahí, o no sé, como que hay cierta flexibilidad a esto de experimentar, ¿no? De ir caminando y a medida que te vas encontrando con cosas maravillosas o no, ir viendo para dónde dirigir, y creo que eso es este proceso es un plus que nosotros queremos destacar mucho, ¿no? Por eso estamos tratando de sistematizar experiencias y recorridos de referentes como vos o otros colectivos que estamos visitando, como para poder rastrear otras formas para producir conocimiento sobre algo. Desde la producción del espacio, desde un lugar situado como la Salada, y bueno, ¿no? Como empezar a rescatar miradas alternativas de por ahí de un mismo proceso, porque los procesos de los mercados o de la política y sus representaciones, o la historia de la tipografía que se usa y cómo cada país o cada cultura tiene la suya. Bueno, hay un montón de cosas que la academia también las podría ver desde otro lugar y que, bueno, ahí convergen intereses comunes. Así que ahí me parece que la flexibilidad que da el arte es clave para nutrir los procesos académicos. Pero yo diría que en este marco de hacer el gilipollas y la flexibilidad que te da el arte, te pregunto yo a ti y a vosotras como investigadoras, ¿cómo te paras ante un objeto investigado, sobre todo ante un sujeto investigado, como artista y como investigador? Porque claro, naturalmente si tú dices, estoy haciendo una investigación académica sobre la Salada, el feriante te va a decir, what the fuck. Estoy haciendo una obra de arte sobre la Salada, te va a decir, ni de coña, seguro que algo me vas a expropiar, que me vas a explotar. Sí, venís a extraer. Seguro, ¿no? Entonces, ¿y cómo te paras tú ante...? Bueno, es muy gracioso eso que nosotros cuando estábamos con la Salada, estábamos con el proyecto de Post-it City, teníamos la carpetita, todo membretado, con la agencia internacional, todo bien, y era muy serio, claramente. Cualquiera que veía la carpeta decía, esto es muy serio. Y íbamos con eso y la gente impresionaba, la gente se impresionaba como, bueno, también en un momento por ahí no era tan conocida la Salada a nivel académico como ahora, ¿no? Pero me acuerdo que sí abrió puertas. En ese sentido me parece que lo académico sí funcionó como una especie de aval de que no éramos cualquiera, que te aparecíamos ahí de la nada, con la camarita, que lo cual es como complicadísimo además en la Salada pretender grabar, ¿no? Imágenes, pero eso sí fue de utilidad, digamos, ¿no? Después en otros ambientes por ahí no es tan claro, o hasta puede ser contraproducente, como una carpeta académica, digamos, o ser demasiado reflexivo. En el arte, a mí eso no me resulta tan fácil tampoco, como... Eso me imagino que también lo deben hablar, o lo podemos hablar también con los chicos de Puerto Piojo, digamos, que también hay algo que normalmente el artista es una especie de agente que no tiene que ser reflexivo, como que pareciera como que algo de lo reflexivo que no debería suceder en el agente artista, como que debería ser más... Eso, más ligado, perdón, ahí con lo del genio, insisto con esa idea, como que también, más allá del iluminado y con esa cosa, como que es eso, es una persona que tiene esa idea, pero no resultado de un proceso reflexivo o de un proceso de investigación, sino como algo más del don. Por eso tiene algo más irracional y también yo creo que hay mucho estrés en el campo artístico, en los artistas en particular, también porque es eso, porque, o sea, tienen que tener eso y al mismo tiempo tienen que pagar las cuentas, ¿no? Y sin embargo, no le pueden pedir, no pueden nunca ser explícitos con el tema del dinero. ¿Por qué? Porque queda mal, porque ni nadie, o sea, bueno, todos esos modismos del mundo del arte, que además eso sí es globalizado, ¿no? Más allá de las coyunturas, un artista de Tucumán, digamos, puede triunfar, obviamente, o sea, globalmente, pero ¿por qué? Porque hay algo del mecanismo también que se va como reproduciendo en escala global, digamos, ¿no? Y que de alguna forma lo refleja, ¿no? Eso no quiere decir que me gustaría vender dibujos. He vendido dibujos y estoy contento, pero bueno,
Pero es extraña esa idea de que podrías estar muerto, ¿no? También. O sea, que no hace falta que estés vivo. O sea, No hace falta que estés vivo, ¿para qué? para vender un dibujo. Ah, eso sí, eso sí. De hecho, es mejor que estés muerto. ¿Entendés? O sea, es como que hay algo de eso. Bueno, me pasó el año pasado, falleció un amigo muy querido, Marcelo Alceta, con el cual tocábamos, participamos, de hecho colaboró en varios proyectos míos y con otra gente y falleció, bueno, inmediatamente fue un boom, digamos, están todas las muestras colectivas que se te ocurran, o sea, realmente, y bueno, pero es lógico, no es algo que hemos descubierto ahora, por ahí es medio fuerte vivirlo con alguien cercano y con alguien que vos decís que también la pasó mal a nivel económico, entonces vos decís, bueno, claro, bueno, ahora por ahí le alivia un poco la madre o la hermana, pero tampoco es algo que sea, digo, que le cambie la vida, o sea, ¿no? Ya pasa a ser como un objeto. No, Bueno, pero que manifiestamente lo que venimos detectando, no sé cómo lo ven ustedes, en las metodologías experimentales, es que, claro, decodifican, mapean y por tanto liberan territorios que no son los habituales, digamos. O sea, el investigador natural investiga los mosquitos y los mosquitos ni se enteran, no, ni ganan ni pierden. Seguramente cuando eso pasa a ser un conocimiento útil y se inventa un insecticida que los mata, pues se enteran. Pero previamente hace una nueva taxonomía de mosquitos, para los mosquitos les da igual. Sin embargo, cuando uno experimenta o investiga experimentalmente con territorios como los que estamos tratando aquí, Tolosa en La Plata, Puerto Piojo, La Salada, esos territorios que son habitualmente frágiles, pasan a ser liberados de alguna manera. Y desde ese punto de vista, el investigado, la investigada, no quiere ser investigado. Digamos, ya está en una posición en el siglo XXI que ni quiere salir en la tele, porque sabe que la tele lo va a sensacionalizar, ni quiere salir en la academia, porque sabe que jamás le va a valer para nada un paper que se haga sobre ellos. Y el arte pues puede ser muy ambivalente, como me estás cagando o me interesa. Vamos a ir con este muchacho. Este Julián decía que se llamaba. Vamos, déjalo pasar, porque no sabemos, ¿no? Entonces, ¿cómo...? Bueno, porque hay un lugar más vanidoso del artista siempre, entonces en el cual normalmente se siente más cómodo o es más definitorio de la idea del artista, digamos, ¿no? Que es alguien que le gusta, no sé, ser el centro de la reunión, no sé, por decirlo de alguna forma. Sí, pero recuerdo haciendo una intervención en un viaducto abandonado en Lima que convertimos en una zona de juegos, ¿no? Claro, fue súper popular, vino a la tele, no sé qué, muchísima gente. Y nos preguntaba un hombre que vendía unos sándwiches buenísimos que íbamos todos los días a comer, me decían, che, ¿y esto para qué lo hacen? Y nosotros, ¿para qué lo hacemos? No sé, ¿para qué lo hacemos? De verdad que hablábamos con él en serio de estas preguntas ontológicas del arte, ¿eh? No le hablamos de la autonomía del arte y no sé qué, sino decir, oye, ¿para qué lo hacemos nosotros? Para pasarlo bien, le decíamos, no tenemos otra cosa que hacer, pero les pagan, sí, nos pagan. Como que al final, ¿cómo te paras ante alguien? Y por eso te pregunto, ¿qué lenguaje común sacas con ellos? No solamente idiomas comunes, sino, oye, mira, que es que estamos en esto metidos. ¿Cómo se fabrica un lenguaje común con el investigado o la investigada? Y eso también es particular de cada proyecto, digamos, ¿no? Me parece. Porque, no sé, no es lo mismo por ahí con los feriantes, ¿no? En su momento, que con, no sé, con los chicos que... Y los espeleólogos, bueno, para mí fue como... Bueno, primero porque yo era una persona, no era espeleólogo, entonces me tenía que meter en eso. Me conocía a la gente de acá. Descubrí algo que, bueno, que es un poco algo que me parece que está en la película presente, que es algo que hay una cultura subterránea, que es también tiene algo medio globalizado, que tiene que ver con la cultura espeleológica, y que es algo que obviamente está subterráneo, and not without a reason, como dice Rabelais, que es un epígrafe de Pantagruel, que dice, los mayores tesoros del mundo están escondidos y no sin ninguna razón, muy bien. Bueno, pero también como esa especie de lógica del refugio y de lo secreto, de lo subterráneo, pero entendido desde el lugar científico también. Bueno, ahí me parece que me encontré con algo muy interesante. Y después en la comunidad espeleológica lo que me pasó es que me gustó mucho conocer una interdisciplina tan abierta y tan desprejuiciada como podría ser el arte o esto que ustedes están generando ahora también, como algo de decir, bueno, eso, cruzo distintas disciplinas, llamo a gente y armo un campo de conocimiento que tiene algunas cosas en común. Por ahí, en el caso de ustedes, es más la intemperie, digamos, y en este caso sería más lo subterráneo, digamos, el espacio subterráneo, en el cual, bueno, obviamente un paleontólogo va a mirar los huesos, un biólogo va a ver los insectos, pero claramente influye
una transdisciplina, y me pareció siempre increíble eso como objetivo. Y después lo que pasó, que bueno, conocí gente en Italia sobre todo, espeleólogos italianos, que bueno, que también tenían muchísima tradición, ¿no?, con la espeleología y mucha tradición narrativa, eso me fascinó mucho, ¿no? Después en Cuba también hay todo un capítulo relacionado con Cuba, que también obviamente está atravesadísimo por la revolución, y también es impresionante, como la relación de la revolución con lo subterráneo. Bueno, como que hay muchos aspectos para pensar en un espacio también medio utópico también, como algo y medio posible, ¿no? Me gusta también la relación de futuro que puede tener, ¿no?, la idea de subterráneo, ¿no?, o del espacio de subsuelo, ¿no? No sé por cuánto tiempo. Bueno, ustedes tienen hijos, así que no los voy a deprimir. Ahora que meamos delante de unos espeleólogos que tienes puesto en la cisterna de tu baño, ahí que están midiendo las corrientes aéreas, me pregunto siempre, ¿para qué miden esas corrientes aéreas, esos fulanos? De hecho, bueno, es uno de los ejes narrativos de mi película, es eso, lo de las corrientes aéreas, porque ellos pueden examinar con los anemómetros y todas estas mediciones, pueden ver de dónde, si el sistema continúa o no continúa, digamos, ¿no? Es la forma de saber si sopla el viento o si aspira, depende, y con la regularidad o no, pueden saber si la cueva sigue después de un agujerito así o no, digamos, ¿no? Porque son sistemas de exploración. Esto que yo conocí en Trieste, cuando detectaban eso, ponían dinamita. Y hacían, o sea que no es lo más ecológico como sistema, porque es más de la minería, pero lo hacían, me consta. Claro, para seguir descubriendo, porque también hay una cosa, bueno, allá a nivel deportivo, que eso está más en Europa, como la cosa deportiva de el descubrir, también la colonización del espacio, también hay algo de eso que está medio, bueno, los grupos medio que se disputan quién descubre tal sala, tal otra, porque realmente es el objetivo de ellos, ¿no? Como descubrir nuevas salas, y después a la sala le ponen el nombre de un espeleólogo fallecido del propio grupo, porque es un poco esa la idea. Siempre... Sí, no sé si por la bomba, pero en general al que le ponen el nombre de uno histórico que falleció, porque si no es mala suerte, dicen. Menos mal que es mala suerte, porque no da a ponerle, no, bueno, este es el living Julián, no, o sea, medio como que hay que tocarse para no, ¿viste? Pero bueno. Yo no sé si salto, pero como que en todas estas prácticas, obras, no sé cómo podemos enunciarlas, creo que una gran diferencia, por ahí no sé, creo que hay mucha suerte de académicos también, pero está en como la capacidad de fascinarse. En algún punto, ninguna de estas relatos, experiencias, obras que se producen puede llegar a hacerse sin una gran capacidad de fascinarse, sin un poco de pasión. Entonces, por un lado, rescatar eso, como que siempre esa mirada, o que creo que es algo que a lo mejor la academia podría intentar recuperar, ¿no? Incluso como con esta experiencia de espeleólogos que también tienen, ¿no?, porque tienen que producir conocimiento y descubrimiento, pero como recuperar esa capacidad para fascinarse y autoextrañarse, pero también quería recuperar esto que en arquitectura a veces lo hemos charlado, que es que en todo proceso hay una parte de sufrimiento, o de puesta en crisis, o de no sé para dónde voy, y en todo proceso creativo hay ese también momento exultante y momento deprimente, o momento de no. Entonces, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo digieres? Y sufro y me deprimo, la verdad. O sea, sí los atravieso, porque son estados de mucha incertidumbre también. Y es un poco también, me parecía que estaba muy bien descrito esta idea entre el humus y la basura, pues justamente uno cuando ve basura, obviamente te deprimís, porque hay momentos que hay basura. Después por ahí esa basura la podés regenerar y vuelve a ser humus también, porque no es... También, por suerte, hay cierta reversibilidad. No siempre, ¿no? Pero sí me parece que son conflictivos y sí hay momentos en los cuales se extiende en demasía, como en el proyecto que estoy ahora, o me ha pasado en todos los proyectos igual, momentos de conflicto. En Antrópolis, me acuerdo, llegó a haber un momento muy tenso con un funcionario muy importante del gobierno que lo vio y que estaba horrorizado. Decía como algo, no, como esto nos juega en contra, no sé qué, y me acuerdo que tuvo una discusión en su momento con el director del parque, que por suerte
me defendió, digamos, y de hecho me llamaron para que yo le explicara la obra, le tuve que explicar la obra un poco adornada, pero no podía entender que era algo, viste, que como que había una idea de contrapunto, pero bueno, también porque hay una idea de cultura muy estática a veces desde esos campos. Claro, es como algo que, bueno, todo lo que no tenga un cartel que se explica y que sea celebratorio y patriótico y bla, 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 bueno, no todo tiene que ser así, digamos, ¿no? Y también, bueno, ahí hay un problema, bueno, no, igual no me voy a meter en el tema de la batalla cultural, pero sí es innegable que hay baches de qué estoy haciendo y qué estamos haciendo que son innegables, digamos, ¿no? Y de pérdida de tiempo. Que también es muy crítico hoy. Yo siento que cada vez hay menos espacio hay menos espacio para la depresión en general, ¿no? Hay mucha pasta y muchas píldoras. Y después también a nivel eso, como que no hay tiempo que perder, nunca, ¿viste? Y uno lo ve también por ahí en los artistas más jóvenes o académicos, me imagino, más jóvenes, que tienen una especie de objetivo mucho más, mucho más. A la vez, no digo que no sean buenas sus obras, sino como que son distintas, como que hay algo de cierta... Y que tiene que ver también con los medios, ¿no? Como de cierta eficacia más puntual, ¿no? Me pasa un poco también con estos proyectos, bueno, el trabajo de ustedes, digo, como algo de que cada vez hay menos espacio para ese tipo, hay menos para ese intercambio, y más grupales, más colectivos, cada vez menos, ¿no? Como si... No quiero decir que es muy novedad decir que vamos a individualismo, bla, 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 pero digo, como algo de que también es necesario el resultado, ¿no? Muy imperativo, ¿no? Eso es complicado también, me parece. Quedan como dos preguntas que siempre cerramos todas estas conversaciones. Una es, en tu trabajo, con tu metodología, esta del bubonero, del humus, de la tranquilidad, de derivar por el conocimiento, revisar las hipótesis, no tener miedo al fracaso y contar con ello, ¿no? Saber que hay un momento que hay que estar mal, o sea, que hay que aprender a sufrir, no porque lo diga el polaco Goyeneche, Edmundo Rivero, que también, pero que primero hay que saber sufrir, que no sale solo, que no va como piña, que no está todo genial. ¿Qué conocimiento se produce con tu metodología experimental? ¿Qué conocimiento se produce? No sé. Bueno, yo te puedo ayudar. Por ejemplo, en Antrópolis se produce un conocimiento absolutamente impensable de hacer de la batalla cultural argentina. Desde su día, desde los escombros del batallón 601 hasta la destrucción de San Martín, nada menos. Samba, bueno, pero San Martín... Ahí se hace como una especie de cata cualitativa de cómo funciona la batalla cultural argentina, que solo se podría haber hecho movilizando toneladas de escombro, como tú hiciste. Sí. Y teniendo una lectura más distanciada de ese proceso, ¿no? Que por ahí no es algo que haga el propio campo, digamos. Tecnópolis mismo no lo haría, digamos, algo que lo podemos, como evidencia, medio forense, ir, ¿no? Y establecer evidencia y decir, bueno, esta es la línea cronológica del trabajo. Y sí establece esta conclusión que vos decís, digamos, sí puede ser. Pero también son cosas medio independientes, no es que yo tenga tan consciente, no sé si está tan concientizado, no quiero ponerme psicoanalítico, pero digo, no lo tengo tan concientizado el procedimiento, ¿no? En relación al resultado del conocimiento, digamos. No sé si estos entrevistades tuvieron una respuesta Es la pregunta más esto. difícil. ¿Sí? Es que es la más difícil, porque también habla de... O sea, tenés que ser muy seguro, o sea... Tenés que ser muy... O sea... No, voy a mejorar, claro. Voy a mejorar... No, a mí me parece que con tu trabajo uno, a través de diferentes sensibilidades, puede acercarse a una porción de realidad a través de tu mirada, que puede ser un fascículo, que puede ser una pintada, que puede ser sobre papel, que puede ser mediante audiovisual, que puede ser largo, que puede ser corto. O sea, que da igual lo que sea, pero uno percibe la realidad, un cachito de la realidad, y ahí está condensada la hipótesis, el conocimiento y todo, pero está. O sea, que es un poco como esta reflexión que queremos como hacer, que en realidad no acumular más libros en la librería te hace más sabio, sí, probablemente, a base de horas de estar sentado, pero que hay otra forma y otras sensibilidades de arrancarle pedacitos a la realidad y ahí están condensados. O sea, sin haber estado en la salada, la película te lleva y te ofrece una hipótesis, y te ofrece una mirada y te coloca. O sea, y eso no te lo da a veces un medio escrito, o no te lo da
y esa manera de estar o esa manera de condensar es esta un poco como por ahí van los tiros un poco de la pregunta, ¿no? Es verdad que sin la experiencia del otro, ¿no? Que esto lo tiene mucho el arte, de cómo recibe el otro lo que tú le estás proponiendo, es muy difícil contestar a la pregunta y tampoco está en la vocación del artista esa producción del conocimiento, pero sí que es la pregunta que nosotros ponemos sobre la mesa. No, pero está bueno, sí, está bueno lo que decís porque, o sea, sí lo sentía, o sea, sí tenía esta idea cuando hablaba de la sinfonía urbana en relación a hacerme feriante, o sea, sí me gustaba la idea de que la película pueda ser vista, no sé, en 20 años, como un archivo también, como un documento de lo que era la feria, si desaparece la feria, o si se transforma, o si es un shopping en el futuro, no sé. Digo, puede haber mil cosas que sucedan ahí, pero sí me gustaba la idea de que quede como un documento y que quede como, bueno, como una especie de... También puede ser una película un poquito más... es más distante y no tiene tanta opinión en un punto, no tiene tanta manipulación. Me parece que yo intenté, al ser también la primera película, porque no estaba tan seguro, entonces es un poco más respetuosa de los materiales recolectados. Las otras por ahí son un poquito más fantásicas, o sea, el cuerpo de letras es un poco más volada, por decirlo mal y pronto, o tienen cosas más psicodélicas que también me parecen importantes, ¿no? Y me parecen importantes también por ahí en el campo de experiencia de los pibes, de estos que tienen estas brigadas, ¿no? Como de cierta cosa que lo veía yo también, digamos, ¿no? Más ligada a las sustancias tóxicas y que hay algo de que se mezcla, ¿no? Que tiene que ver con la manera de vivir la ciudad, que tiene que ver con la noche, que tiene que ver con el movimiento, ¿no? con una cosa más sensorial que me parecía interesante, que por ahí sí el cine es un buen medio, ¿no? Para poder transmitir eso, y que por ahí sí, en un escrito académico es muy difícil de transmitirlo, ¿no? O en un escrito en general. La experiencia más sensorial, ¿no? No digo la experiencia en sí misma, que es más abstracto, pero digo como la idea de la cosa más perceptiva, ¿no? Cuando los bebés son muy chiquitines, duermen muchísimas horas al día y lo necesitan para fijar conocimientos, ¿no? Duermen igual que nosotros. Tú te estudias algo y no te acuerdas de nada. Te duermes, el día siguiente lo tienes como fijo porque el cerebro lo asentó. Entonces los bebés están ahí, yo qué sé, procesando datos del estilo, esta es la luz de la tarde en Madrid a las 6 de la tarde en junio. Igual que luego tú dices, hoy debe ser junio, ¿no? Como que, ¿dónde lo tienes? Como los puros sentidos, ¿no? Los 5 sentidos. Entonces el bebé se duerme y dice, voy a fijar este. Entonces, para eso el cine sirve muy bien, porque es bastante incontrovertible, ¿no? Como el atardecer a esta hora del día, del año, desde este punto, es así. O queda documentado por esta cámara. Claro, pero tú cruzas, al hacer transmedia, haces libros, intervenciones, películas. Tu parte salada tuvo muchas iteraciones y representaciones y formas de exponerse en mapa, en cartel, en libro, en guía, ¿no? Me parece que ese tipo de transmedia, de uso de transmedia, es lo que puede permitir producir un conocimiento, una especie de documental contemporáneo, de documentación de una experiencia usando todos los medios actuales que van más allá de los sentidos, el oído y la vista, que son los únicos que están en juego en el cine. Y creo que además se conoce un tipo de conocimiento sensible, extremadamente cualitativo, por ejemplo, de cómo es el ambiente en la feria, de las canciones folclóricas que se tocaban, el hecho de que la película se llame Hacerme feriante, como la canción, o el momento en el que la cámara circula por uno de los carritos que transporta la mercancía, que puede ser como un poco arty, si quieres, ¿no? En el cine Gaumont lo veías y decías, ¿qué es este pasaje de una cámara en un carro? Pero de alguna manera como que te permitía sentirte como una mercancía de las que circulan por la salada. Bueno, quiere decir que hay un tipo de conocimiento sensible que produce el arte, que solo lo produce el arte. Que jamás un paper logrará, porque es otro tipo de conocimiento. No tiene sentido compararlo, es otra historia. Pero por eso te digo, los investigados, esta es una ramificación, los investigados, al ver las obras sobre ellos, ¿qué dicen? Tu mamá, cuando ve tu libro sobre el Parque Rivadavia, el feriante, cuando se ve en el cine Gaumont o en el cine... No, Los Feriantes estuvo muy bien porque justamente hicimos el estreno, de hecho, primero que nada lo que hicimos, que me parecía que estaba bueno hacer, hicimos el estreno, la premier, la hicimos en La Salada, proyectamos arriba de un puesto, una cosa bastante precaria,
la proyectamos y vendimos la copia del DVD. ¿Sale la película? ¿Esa venta sale la película? No, la película no sale, no, salió como un spin-off, si querés, después. Lo usamos como promoción para el estreno después, digamos, pero no está en la película, pero fue como una especie de acción que hicimos, también una acción medio de devolver esta idea también del extractivismo documental, ¿no? Que siempre, bueno, nunca vuelvo, bueno, si bien ahí el actor es muy colectivo, tengo pocos personajes, digamos, que igual después hice algunas cosas con ellos, en particular esto fue, bueno, venderla y obviamente fue como regalarla, porque la película después se replicó y nada, que es lo que apareció como en los compilados, después que ahí yo dije, ok, lo logramos, porque claro, apareció en los compilados con las películas de Johnny Depp, con las películas, ¿no? Como, o sea, entró como en el mainstream de los estrenos de la semana. Y la gente en general le encantaba la película, o sea, nunca tuve una visión negativa, digamos, desde el punto de vista de ellos, ¿no? Como que no. Y la gente de Cuerpo Letra les encantó también. De hecho, muchas veces vinieron a presentarla, cada tanto se vuelve a dar. Yo trato de avisarles si vienen y orgullosos y además conscientes, lo que es interesante por ahí de Cuerpo Letra, que muchos de ellos actuaron también, no era un documental a secas. Entonces también Frankie, ponele que eminentemente hacía como entre comillas, el malo o el antagonista, digamos. Y es un amor, no sé qué. Lo que pasa es que tiene tatuado una telaraña que te lo ves y cruzás la calle porque te da miedo al instante. Y sin embargo es un amor él. Y venía a presentar la película, Ezequiel también. O sea, ellos como que les encantó la experiencia de la película. Obviamente si lo hubieran sabido retrospectivamente hubieran enganchado enseguida. Pero fue todo un laburo de... Que de hecho veo que muchos cineastas vuelven a hacer películas después con sus protagonistas de las anteriores, que yo no lo hice, pero yo estaba perfecto para hacer otra película con ellos, porque estaban contentos. Pero bueno, yo en general necesito pasar a otra cosa, si no, como que me vicio un poco. No solamente lo decía, sino por ver qué han aprendido ellos, ya cerramos, qué han aprendido ellos al verse documentados. O sea, qué conocimiento sobre ellos mismos se ha producido. Y eso habría que preguntarle a ellos, pero no sé, la verdad. No, yo calculo que ellos estaban, o sea... enseguida como que les gustó mucho. Eso sí me transmitieron a la gente de Cuerpo de Letra, como que se entienda el trabajo que hacen, que en general mucha gente como que los miraba medio mal, o esa cosa que se van a las 11 de la noche y vuelven a las 6 de la mañana y no se sabe qué hacen en ese periodo. A ellos les sirvió mucho también para eso. Las familias incluso, como que incluso con todas sus oscuridades que tiene la película y todo eso, me parece que les sirvió para eso. Y sí, eso sí lo sé porque me lo han contado, ¿no? Como que más allá de que salí en la tele, cuando a veces la pasamos en la tele, como alguna cosa de fama más de cuarto de hora, ¿no? Y después, bueno, Antrópolis fue un poco más polémico como proyecto, pero bueno, también porque había una cosa de la esfera pública que era muy fuerte y en el medio de la batalla cultural y lo que quieras. Y después que todavía no estaba instalado Tecnópolis tampoco como espacio. Me costó mucho que vaya la comunidad artística a verlo, muy poca gente fue, o sea que la mayoría de la gente lo conoce más por la documentación que por haber ido, pero eso tampoco me molesta, es algo que, digamos, también tuvo uno ve las fotos y ve un montón de gente en el lugar, digamos, o sea, realmente tuvo su habitabilidad, digamos, ¿no? Y la última, para cerrar, ¿qué le dirías a aquel investigador que quiere empezar a trabajar como tú? Ya lo has respondido ahora, pero ya como para cerrar. Como empezar por... Paciencia, pasión, pasión, metodología experimental. No. No, paciencia, pasión. Después de decir todo esto, terminamos con los tags, ¿viste? No, pero no está mal. Haciendo cositas Paciencia, pasión y yo diría que sistematización, ¿no? Como que al final de tratar del humus que recolectas, tenerlo... Sí. En la gaveta correcta. Sí, total. Sí, hay algo de conocer el territorio previamente, como que necesito hacerlo, no puedo abordar algo como casi, digo, por ahí eso es también un conflicto, como es algo que, no sé, me pasó el proyecto que hice, que lo conoce Juli, el de Playón de Chacarita, que también armamos, que es un barrio en transición, lo conocen ahí, en urbanización, también diseñamos una especie de procedimiento de pronóstico meteorológico en vivo para tratar de que la gente hable también, ¿no? Como generar una especie de foro, si querés, medio bizarro, porque había un green screen, etcétera, para que la gente pueda decir el tiempo, pero después lo que quiera, digamos, un poco también era eso. Y además también
porque estaba medio alojado el proyecto dentro del IBC, que eso fue muy conflictivo, digamos, que era el propio gobierno el que estaba haciendo Entonces, para separarnos de eso, la excusa era hablar del tiempo, que es lo que hace todo el mundo para establecer cualquier conversación, ¿no? Entonces era como, bueno, fue conflictivo porque tampoco es que hablaban, o sea, bueno, pero bueno, fue un intento también de generar ese foro y obviamente los que más se coparon fueron los chicos, los niños, porque eran como los que más se divertían con el dispositivo, ¿no? Y después, bueno, terminaron hablando obviamente de la inundación, de las cloacas. No, va a llover, bueno, sí, no, porque acá se inunda. O sea, también es como algo que, y si hay sol, bueno, acá no corre el aire, el otro día se murió alguien de agua, no sé, como que empiezan a surgir algunas cosas que, y estaba bueno que surjan como en una especie de procedimiento o plataforma un poco más lúdica. Y después, bueno, si hay drama, que haya drama, digamos, porque drama hay, o sea. O sea, paciencia, pasión, sistematización y yo diría lateralización, ¿no? Tangentización. Y por ahí vas a empezar. Intuición, no te digo. Ir leyendo qué está ocurriendo y tener esa capacidad de ir direccionando nuevamente. Chau, chis. Bueno, gracias, Julián. Gracias a ustedes.